paz de Dios, amados hermanos y amigos que nos ven por este medio. Reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia Cristiana Evangélica Dios es Amor, Congregación Monte Sinaí. Para los que no me conocen, mi nombre es Itzel Norma Torres. Damos gracias a Dios por la bendición que Él nos da de estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Rogamos en el Señor que Él siga manifestando de sus abundantes y ricas bendiciones en cada uno de ustedes. Y en este día daremos continuidad al estudio a la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 19. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a que oremos juntos para que sea el Espíritu Santo el que hable y ministre en nuestro corazón y mente. Amén. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en este hermoso día. Gracias, bendito Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel. Hasta aquí, Señor, tú nos has guardado. Hasta aquí tú nos has guardado y cuidado, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Bendice la vida de los que nos ven, Señor. Que seas tú hablando a nuestro corazón. Que tu palabra nos limpie. Que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos santifique, nos vivifique, Señor. Enséñanos, dirígenos tú, Espíritu Santo, para que podamos, Señor, ser capacitados, ser enseñados por ti, Espíritu Santo, para toda buena obra, Señor. Dirígenos tú, Padre Santo. Gracias por tu hermosa palabra que tienes el día de hoy para nosotros, la cual, Señor, nos limpia y nos fortalece, Padre. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarlos a que abramos la palabra de Dios en Efesios 2, capítulo 19, la cual dice de la siguiente manera: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El Señor nos ha estado hablando de una manera muy hermosa. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando? Amén. Nos dice su palabra que el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras jamás pasarán. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El nombre del tema lleva por título Regresa a tu hogar. En este versículo, el Señor nos está hablando de la descendencia de Ismael. Recordemos que el llamado del apóstol San Pablo, su ministerio fue a los gentiles. Gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, Él vino a unir a estos pueblos, a estas dos naciones, ¿sí? La nación de Ismael, la nación de Isaac. En este versículo en el cual estamos analizando con el Espíritu Santo, nos está hablando directamente sobre los gentiles. Recordemos que nosotros no somos los gentiles, son los descendientes de Ismael. Amén. Cuando empieza la carta a los Efesios, nos habla de las promesas a los fieles, a los santos. Pero básicamente, como ya lo mencionamos, nos habla sobre los gentiles, que es la descendencia de Ismael. Anteriormente, hemos visto en el primer templo había un patio.
que era considerado para los gentiles y para la descendencia de aquellas generaciones que habían salido junto con Israel en Egipto. Cuando ellos salen, ellos deciden por voluntad propia quedarse, ser parte del pueblo de Israel, como advenedizos. Y dentro del templo se les había concedido tener un pedazo donde ellos pudieran alabar a Dios, siendo gentiles, siendo advenedizos, exclusivamente para ellos. Aquí San Pablo menciona dos palabras, extranjeros y advenedizos. De acuerdo al diccionario, la palabra extranjero es toda persona que no siendo israelita perteneciera a las naciones, estando sometida a otras autoridades y a otra religión que la de Israel. Reciben de una manera el nombre de extranjeros. La palabra advenedizos, este vocabulario en su etimología proviene del latín advenitius, el que viene hacia afuera, y del verbo advenir o avenir, y del sufijo iso, que indica posesión, tendencia, lugar o pertenencia. Persona que se ha introducido en una posición, un ambiente o una actividad que no le corresponde por capacidad. Advenedizo es también dicho de una persona que sin empleo o oficio va a establecerse en un país o en un pueblo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a unir a estos dos pueblos y derribar la pared intermedia que había entre estas dos naciones. Nos dice en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, dice, de que ambos pueblos hizo uno, derribando esa pared intermedia de separación. En este versículo nos habla sobre el patio donde estaban los gentiles y el pueblo judío. El Señor Jesús vino a derribar esa pared que había entre ellas. Aquí en este versículo ya no se les trata como extranjeros, ni a aquellos que se quedaron por convicción propia, que son los advenedizos, sino se les trata como conciudadanos de los santos. En un tiempo futuro, en el reinado milenial, lo que va a pasar es que las dos naciones van a reinar juntamente con el Señor, igual que nosotros en Jerusalén. Gloria al Señor. Ya no va a haber esos muros, ya no va a haber esa división entre ellas. Gloria al Señor. Tanto los ismaelitas como los judíos les había entrado un celo. ¿Qué celo? Que la salvación se haya extendido no solo a la descendencia de Abraham, sino a nosotros, que éramos criaturas de Dios, pero ahora en el Señor somos hijos de Dios. Nos dice la palabra de Dios en Gálatas 4-7. Nos dice de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. También nos dice la palabra de Dios en Efesios
capítulo 1, versículos 5 y 6. Nos dice de la siguiente manera: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria al Señor. Cuando nos habla de los ciudadanos, de los santos, conciudadanos, nos está hablando sobre la ciudadanía de Israel. Y miembros de la familia de Dios se refiere a nosotros. Gloria al Señor. Conciudadanos de los santos a Israel. Lo que nos está dando a entender el Señor a través del apóstol San Pablo, que son herederos y tienen los mismos derechos, las mismas promesas como descendencia de Ismael. Pero ya no por medio de Abraham, sino por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. La carta a los Efesios en el capítulo 2 nos dice el texto áureo: reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, si nos está hablando de una reconciliación, nos está hablando que había una división, como se nos ha mencionado anteriormente, sino también nos habla de una reconciliación. Nos habla de alguna forma que el pueblo judío, como los gentiles, que son la descendencia de Ismael, se habían alejado de Dios, se habían apartado de Dios. Recordemos que Dios no se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Son nuestras actitudes, es el pecado que hace que nos separemos, que nos alejemos, nos apartemos de los caminos de Dios. El pueblo judío anteponía sus liturgias y le atribuía a Moisés, que era superior a todos. Si algo defendían, eran que ellos eran descendientes de Abraham. Pero también el pueblo de Ismael también se alejó, se apartó. Recordemos que Abraham le había enseñado a través de su hijo mayor Ismael cómo adorar a Dios, el sacerdocio, las ordenanzas de Dios. Fue enseñado, pero con el paso del tiempo se perdieron en liturgias. Ellos, siendo ismaelitas, siendo árabes, se desviaron del camino de Dios. Ahora vemos en un alto porcentaje que adoran al Dios Alá, que no es Jehová. Ya hablan de un profeta que no es nuestro Señor Jesucristo. Ellos hablan de Mahoma. Sin embargo, cuando Dios llama a la descendencia de Ismael, los llama a través del llamado del apóstol San Pablo. Y cuando los llama, ya no es por convicción propia, ya no es por la ciudadanía natural terrenal, sino es por medio de nuestro Señor Jesucristo, sino por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Son coherederos y participan de las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel. Los mismos derechos que tiene un hijo se le da a alguien que es adoptado. ¿Correcto? Hablando espiritualmente, ¿qué les estaba diciendo el Señor? Les estaba ofreciendo la salvación, gloria al Señor, por medio de la fe en el Señor, ya que no hay otro medio
ya no por descendencia de Abraham ni ismaelita, sino por amor, por la fe del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Nos dice la palabra de Dios en Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Gloria al Señor. También nos dice la palabra de Dios en Romanos 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en nuestro Señor Jesucristo. De igual manera nos dicen Hechos 4:2. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Gloria al Señor. Ahora nos dice San Pablo, miembros de la familia de Dios. Recordemos que conciudadanos de los santos se refiere al pueblo de Israel. ¿Sí? Y miembros de la familia de Dios se refiere a nosotros. Nos habla de los mismos derechos, de las mismas obligaciones. ¿Qué nos ofreció nuestro Señor Jesucristo? Nos ofreció salvación, vida eterna, salvación, sanidad. Porque dice que somos ciudadanos del reino y aquí en la tierra peregrinos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Gloria al Señor. Nos dice la palabra de Dios, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Nuestro hogar está en el cielo. Estamos de paso aquí en esta tierra, pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Estamos en el mundo, dice su palabra, mas no somos de este mundo. Nuestro Señor Jesucristo fue a prepararnos un lugar para nosotros. Eso nos dice su palabra en San Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Gloria al Señor. Amado, fuiste creado por Dios para que participes de una gloria eterna con Él. La pregunta es, ¿vas a escoger lo que Dios te ha prometido? ¿Lo que Dios tiene preparado para tu vida? Ahora, los mismos derechos que tiene un hijo se le da a alguien que es adoptado. Por ejemplo, si tú decides adoptar un niño, lo vas a traer a tu hogar con la finalidad de tratarlo como si fuera tu propio hijo. Entonces, nos habla que tenemos las mismas promesas, los mismos privilegios por pertenecer a la familia de Dios, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ya que en el Señor se rompen todas las barreras. Los mismos derechos que tiene un hijo, lo tiene el otro, porque nos habla de 3 grupos: los extranjeros, los advenedizos y nosotros como hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Ahora, ¿quién sería un extranjero siendo cristiano? Son aquellos que van al templo una vez al año, aquellos que se sienten como hijos, pero no se acercan al Padre, pero de vez en cuando se acuerdan de Dios y cuando hay una necesidad buscan al Señor. Te pregunto, ¿te sientes como un extranjero? ¿Qué tiempo vas al templo? ¿Qué tiempo lees la palabra de Dios? ¿Qué tiempo le dedicas a Dios? ¿Realmente le estás dando ese tiempo a Dios? Dios anhela pasar tiempo contigo. Tú vales mucho para el Señor.
¿Qué te tiene esclavizado? Ahora otros se sienten como advenedizos, están dentro del templo, pero no logran entrar a la presencia de Dios. No participan de las riquezas, de las promesas que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios. Un advenedizo ya pertenece, pero hay muros que impiden que entren a la presencia de Dios. No gozan de la presencia de Dios, no crecen. Te pregunto, ¿qué te impide entrar a la presencia de Dios? El Señor ya lo hizo posible. Gloria al Señor. Así que hermanos, teniendo entera libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ya no hay impedimento para acercarnos a Dios. ¿Qué barreras te estás poniendo tú para acercarte al Señor? ¿Qué te parece si dejamos toda excusa a un lado y decidimos acercarnos a Dios y buscarlo, entendiendo que si Él no es primero en nuestro corazón, de nada nos vale el resto de nuestra vida? Una familia participa de los alimentos. Te pregunto, ¿eres miembro de una familia, de una congregación? ¿Participas de la cena del Señor? ¿En qué grupo estás? ¿En el grupo de los extranjeros, advenedizos o miembros de la familia de Dios? Regresa a los brazos de tu Padre. Tú le perteneces al Señor. Fuiste comprado a precio de sangre. Tú tienes a dónde ir. Vuelve a tu hogar. El Señor te espera con los brazos abiertos. Regresa a tu hogar. El Señor te ama. Vuelve al amor de Dios. Dios te está esperando y te está llamando. Esto ha sido para la gloria y honra de Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has roto toda barrera, has quitado, Señor, la barrera del pecado, Señor, y por la cual, Señor, tu preciosa sangre nos limpia, nos santifica, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tenemos un hogar. Gracias, Señor, porque tenemos una familia en el Señor. Gracias, bendito Dios, porque sabemos a dónde ir, a dónde correr, porque dice tu palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos. Sabemos que tenemos un Padre que nos ama con amor eterno. Gracias, Señor, por el sacrificio que tú has hecho en aquella cruz. Gracias, bendito Salvador, que valoremos, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Que gracias a tu obra redentora somos libres para buscarte, para amarte, Señor. Y que no hay nadie como tú, Señor. Fuera de ti no lo hay, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso, excelso sobre todas las cosas, Padre. El único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Gracias, bendito Dios, por tu hermosa palabra, Señor. Que no la olvidemos, Señor, sino que la retengamos. Que meditemos en ella, Señor, cómo nos encontramos, en qué situación estamos, Señor. Pero ahí estás tú para socorrernos. Estás tú para sacarnos adelante, Señor. Ayúdanos, Señor, a regresar a ti. Volvemos a ti, Señor, a los brazos del Padre. Volvemos a ti, Señor, porque no tenemos a dónde ir. Solamente tú tienes palabras de vida, palabras eternas, Señor, que restauran, que sanan, porque tú eres nuestro Salvador, Señor. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Ayúdanos, Señor.
Sácanos adelante, Señor. Guía nuestras vidas. Que nada nos desvíe, que nada nos aparte del amor de Cristo. Que nada nos mueva de la roca, Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a permanecer fieles a ti. Ayuda a aquellos, Señor, que se han alejado. Aquellos, Señor, que han dejado su primer amor. Que vuelvan, Señor, a tus brazos. Padre bendito Dios, por amor a tu nombre, ten misericordia, Padre. Ten misericordia de aquellos que se alejaron. Señor, dice tu palabra que tú has venido, Señor, a salvar a los que se han perdido. Has venido a restaurar, Padre Santo. Y tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento, Padre. Gracias, Señor. Sigue obrando en los corazones. Haz tu obra perfecta, Señor, de aquellos que nos están viendo, Señor. Haz tu obra perfecta, perfecciona tu obra en estos corazones por amor a tu nombre. Cumple, Señor, el llamado que tú has hecho a nuestras vidas. Gracias, Señor. Produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho posible. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Damos gracias al Señor por la bendición que nos ha permitido de predicar su hermosa palabra el día de hoy. Y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Los invitamos para que no dejen de ver los videos que se estarán subiendo con la ayuda de Dios. Y para que los compartan, ya que siempre habrá alguien que necesite una palabra de Dios, para que sea de bendición para otros. La paz de Dios, amados hermanos y amigos que nos ven.